Bienvenidos a You New Year 11. En este vídeo vamos a aprender a controlar nuestra ira a través de una serie de principios fundamentales, que nos enseñan no solo a controlar nuestras emociones, sino también a cultivar una actitud serena y equilibrada ante las provocaciones de la vida. Estos principios no solo son relevantes en el contexto histórico en el que surgieron, sino que también ofrecen lecciones atemporales que siguen siendo aplicables en la sociedad contemporánea. Aquí exploraremos algunos de los pilares clave que los estoicos promueven para ayudarnos a enfrentar la ira con calma y sabiduría. Primer pilar: autoconocimiento y autocontrol. Los estoicos, dentro de su filosofía, otorgaban un valor fundamental al autoconocimiento y al dominio de las emociones como pilares esenciales para alcanzar la virtud y la tranquilidad interior. Consideraban que comprenderse a uno mismo era el primer paso hacia la sabiduría y la serenidad emocional. En este sentido, reconocían que la ira, al igual que otras emociones, no surge de forma espontánea, sino que tiene sus propias raíces y desencadenantes. Para los estoicos, entender qué provoca la ira y cómo se manifiesta en uno mismo era un aspecto crucial en el camino hacia el control emocional. Esto implicaba una autoobservación cuidadosa y honesta, que permitiera identificar los patrones de pensamiento, las situaciones o los eventos que desencadenaban la ira. Al profundizar en este autoexamen, uno podía descubrir las causas subyacentes de su ira, ya sea la frustración ante la falta de control, el sentimiento de injusticia o la confrontación con obstáculos imprevistos. Una vez identificados estos desencadenantes, los estoicos abogaban por una reflexión racional sobre su validez y su impacto en nuestra vida. ¿Es realmente justificada esta ira? ¿Estoy reaccionando de manera excesiva ante esta situación? Estas preguntas invitaban a una introspección profunda que permitía desentrañar las raíces emocionales de la ira y evaluar si la respuesta emocional era acorde con la situación real. Asimismo, los estoicos destacaban la importancia de comprender cómo se manifiesta la ira en uno mismo. Esta autoobservación implicaba prestar atención a las reacciones físicas, mentales y emocionales que acompañan a la ira, el aumento del ritmo cardíaco, la tensión muscular, los pensamientos negativos o las respuestas impulsivas. Al ser conscientes de estas manifestaciones, uno podía intervenir de manera más efectiva para regular la ira y elegir una respuesta más serena y equilibrada. Segundo pilar: aceptación de lo que no se puede controlar. Dentro del marco de la filosofía estoica, la aceptación de lo que no se puede controlar emerge como un principio fundamental para cultivar la serenidad y la paz interior. Los estoicos reconocían que gran parte del sufrimiento humano surge de la resistencia obstinada ante aquello que escapa a nuestro control. La ira, en particular, a menudo se desencadena cuando nos sentimos impotentes ante situaciones que no podemos cambiar o controlar. En este contexto, los estoicos proponen una distinción clara entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está, lo que ellos denominan la esfera de influencia. Aquello que está dentro de nuestra esfera de influencia son nuestras acciones, pensamientos y emociones. Por otro lado, lo que está fuera de nuestro control son eventos externos, las acciones de otras personas y circunstancias que no podemos modificar. La práctica estoica de aceptar lo que no se puede controlar implica reconocer humildemente estas limitaciones y aprender a lidiar con ellas con serenidad y ecuanimidad. En lugar de resistirse o lamentarse por aquello que está más allá de nuestro control, los estoicos nos invitan a adoptar una actitud de aceptación y resignación tranquila. Por ejemplo, si nos encontramos en una situación en la que alguien nos trata injustamente y sentimos que la ira comienza a surgir, la perspectiva estoica nos anima a reconocer que no podemos controlar las acciones de esa persona ni cambiar lo que ya ha ocurrido. En lugar de dejar que la ira nos consuma, podemos elegir aceptar la situación tal como es y dirigir nuestra energía hacia aquellas acciones que sí están dentro de nuestro control, como nuestra respuesta emocional y nuestra forma de abordar la situación de manera constructiva. Al practicar la aceptación de lo que no se puede controlar, los estoicos nos enseñan a liberarnos del sufrimiento innecesario y a encontrar una mayor paz interior. Esta actitud de aceptación no implica pasividad o resignación, sino una elección consciente de centrar nuestra atención y nuestra energía en aquello que realmente podemos influir, en lugar de desperdiciarla en preocupaciones infructuosas sobre lo que está más allá de nuestro alcance. Tercer pilar: perspectiva y racionalidad.
Dentro de la filosofía estoica, el enfoque en la perspectiva y la racionalidad constituye una herramienta fundamental para enfrentar la ira de manera constructiva. Los estoicos reconocían que nuestras emociones, incluida la ira, a menudo están influenciadas por nuestras percepciones y juicios sobre las situaciones que enfrentamos. Por lo tanto, abogaban por examinar racionalmente estas percepciones para evaluar si la ira es una reacción justificada. En este sentido, la práctica estoica implica hacerse preguntas reflexivas y desafiantes sobre la situación que nos está provocando ira. Por ejemplo, preguntarse a uno mismo si la situación realmente merece tal reacción emocional o si estamos exagerando la importancia del evento. Al cuestionar nuestras propias percepciones y juicios, podemos ganar una mayor claridad sobre la situación y poner las cosas en una perspectiva más amplia. Además, los estoicos alentaban a considerar las consecuencias de permitir que la ira nos domine. ¿Cómo afectará esta reacción emocional? ¿Nos llevará realmente más cerca de una solución o empeorará la situación? Estas preguntas nos ayudan a evaluar si la ira es una respuesta efectiva y sabia ante la situación dada. Al examinar racionalmente las situaciones que nos provocan ira, los estoicos nos capacitan para tomar decisiones más conscientes y deliberadas sobre cómo responder. En lugar de reaccionar impulsivamente ante la provocación, podemos elegir adoptar una actitud más serena y equilibrada. Esta práctica no solo nos permite disminuir la intensidad de la ira, sino que también nos ayuda a desarrollar una mayor resiliencia emocional y a enfrentar los desafíos de la vida con mayor sabiduría y claridad mental. Cuarto pilar. Practicar la empatía y la compasión. Dentro del contexto de la filosofía estoica, la práctica de la empatía y la compasión hacia los demás se considera una herramienta poderosa para mitigar la ira y cultivar una mayor armonía interpersonal. Los estoicos entendían que la ira a menudo surge de un juicio negativo o una percepción de injusticia hacia otros individuos. Al desarrollar empatía y comprender las luchas y desafíos personales que enfrentan los demás, podemos suavizar nuestros juicios y reacciones impulsivas, reduciendo así la intensidad de nuestra ira. Cultivar la empatía hacia los demás implica ponerse en el lugar de otra persona y tratar de comprender sus pensamientos, sentimientos y circunstancias. Reconocer que todos enfrentamos dificultades y luchas personales nos permite ver a los demás con comprensión y compasión, en lugar de juzgarlos de manera negativa. Al hacerlo, podemos evitar reacciones impulsivas de ira y desarrollar una mayor tolerancia y aceptación hacia los demás. Por ejemplo, si alguien actúa de manera desconsiderada o provoca nuestra ira, detenerse a considerar las posibles razones detrás de su comportamiento puede ayudarnos a comprender mejor su perspectiva. Tal vez están experimentando estrés, preocupaciones o desafíos personales que los llevan a actuar de esa manera. Al reconocer esto, podemos responder con compasión en lugar de ira, fomentando así una comunicación más constructiva y relaciones más armoniosas. Además, practicar la compasión hacia los demás también implica reconocer nuestra propia humanidad compartida. Al recordar que todos somos vulnerables y susceptibles a cometer errores, podemos ser más comprensivos con nosotros mismos y con los demás cuando surgen situaciones conflictivas. Quinto pilar. Resiliencia y adaptabilidad. Dentro de la filosofía estoica, la resiliencia y la adaptabilidad se consideran virtudes fundamentales para mantener la tranquilidad y la paz interior en medio de las circunstancias cambiantes de la vida. Los estoicos entendían que la ira a menudo surge cuando nos aferramos obstinadamente a eventos pasados que nos causaron dolor o anticipamos ansiosamente futuros inciertos. En lugar de sucumbir a estos estados emocionales destructivos, abogaban por cultivar la capacidad de adaptarse y encontrar soluciones constructivas a los problemas del momento presente. La resiliencia, según los estoicos, implica aprender a recuperarse rápidamente de los contratiempos y desafíos que la vida nos presenta. En lugar de permitir que la ira nos consuma ante las adversidades, nos instan a mantenernos firmes y afrontar las dificultades con coraje y determinación. Esta actitud resiliente nos permite superar los obstáculos con mayor facilidad y nos ayuda a mantenernos en equilibrio emocional incluso en medio de la adversidad. Por otro lado, la adaptabilidad implica estar abiertos al cambio y dispuestos a ajustar nuestras perspectivas y acciones según las circunstancias.
Los estoicos reconocían que la vida es inherentemente cambiante y que aferrarse rígidamente a expectativas preconcebidas solo lleva a la frustración y la ira. En lugar de resistirse al cambio, nos animan a aceptarlo con serenidad y a buscar nuevas formas de adaptarnos y prosperar en cualquier situación. Por ejemplo, si nos encontramos en una situación estresante que despierta nuestra ira, como un contratiempo en el trabajo o un conflicto interpersonal, la perspectiva estoica nos insta a mantener la calma y a enfocarnos en encontrar soluciones prácticas y constructivas. En lugar de revivir eventos pasados que nos causaron dolor o preocuparnos por lo que depara el futuro, nos concentramos en el presente y en lo que podemos hacer aquí y ahora para resolver la situación de manera efectiva. Podemos concluir que la filosofía estoica nos ofrece un enfoque completo y práctico para controlar la ira y mantener la serenidad en nuestras vidas. A través de la cultivación de la autodisciplina, la reflexión racional, la paciencia, la empatía y el desapego emocional, podemos aprender a responder a las adversidades con sabiduría y serenidad en lugar de ser dominados por la ira. La autodisciplina nos permite mantener el control sobre nuestras acciones y emociones, evitando reacciones impulsivas y destructivas. La reflexión racional nos ayuda a evaluar nuestras percepciones y juicios sobre las situaciones que nos provocan ira, permitiéndonos responder de manera más equilibrada y objetiva. La paciencia nos enseña a tolerar las frustraciones y contratiempos con calma y compostura, en lugar de permitir que la ira nos abrume. La empatía nos permite comprender las experiencias y perspectivas de los demás, suavizando nuestros juicios y promoviendo una mayor comprensión y aceptación. Y el desapego emocional nos libera del control de nuestras emociones, permitiéndonos observarlas con claridad y tomar decisiones conscientes y deliberadas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Los invito a compartir y suscribirse al canal.